Este es el debate, la mesa de debate final que cierra el curso de drogas y narcotráfico en América Latina que la gran mayoría de ustedes ha venido cursando. Tenemos, yo en lo particular tengo el gustazo enorme de tener a dos personas, tal vez de las personas que mejor y más han pensado estos temas, con, imagino, alguna diversidad de opiniones, pero pensamientos muy sofisticados acerca de qué hacemos con las drogas ilegales en América Latina, en Argentina en particular. Obviamente, si se quiere hacer alguna referencia más hacia la región también, lo vamos a invitar. Tenemos poco tiempo, entonces le voy a... Bueno, el primero es Martín Berrier, a mi derecha, es el subsecretario de Política contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, y a mi izquierda es Gabriel Tocatlián, profesor plenario de la Universidad de Itela. Ambos son bien conocidos, no me voy a evitar de hacer grandes presentaciones. Ahora le voy a dar 20 minutos a Martín, después 20 minutos a Gabriel, Juan Gabriel, perdón. Y luego abrimos el foro para preguntas que se quieran hacer. Este es un ámbito absolutamente académico, así que todas las preguntas que quisieran hacerla obviamente quedan en un espacio cerrado. Muchas gracias Martín por venir y adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Marcelo por invitarnos. La verdad que, como te decía, siempre es bueno tomarse un respiro del trajín diario y poder charlar un poco de estos temas, ¿no?, tan interesantes. La verdad es que me toca hablar casi en un rol doble, ¿no?, como gestor o gestionador y como, de alguna manera, como especialista. La verdad es que la decisión del presidente desde el inicio fue separar claramente lo que es oferta y demanda, ¿no?, en términos de problema de las drogas, que es como lo solemos denominar. En este sentido, lo que hizo como primera decisión fue transferir lo que era precursores químicos que estaba en Cedronar al Ministerio de Seguridad, terminar un proceso que se había empezado antes, que era justamente ir sacándole al Cedronar todas las competencias de lucha contra el narcotráfico y trasladárselas al Ministerio de Seguridad. Y la verdad es que eso nos dio muy buen resultado, ¿no? Estaba desdibujado el rol del Cedronar, no solo por algunas políticas que implementaban en términos de reducción de la demanda, sino también porque no tenían, digamos, a partir de estas competencias bien en claro cuál era el objetivo estratégico. Hoy tenemos un Cedronar que se dedica exclusivamente a lo que tiene que ver prevención de las adicciones y tratamiento, ¿no? Es decir, que está plenamente enfocado en eso. Y por otro lado, el Ministerio de Seguridad exclusivamente centrado en lo que tiene que ver la atención de la oferta, es decir, el suministro o el recorte del suministro de estupefacientes al país. ¿Cuál es nuestra visión al respecto? Bueno, nuestra visión tiene que ver, en primer lugar, con ver cuál es la dinámica regional, ¿no? Y nos encontramos con una dinámica regional a partir del 2015, de final del 2015, de una gran producción de cocaína, ¿no?, especialmente en Colombia, a partir del proceso de paz, que logró grandes ventajas políticas y la paz política, si se quiere, y por otro lado, una producción incluso hoy llegando al pico histórico máximo. Lo que nosotros empezamos a ver a partir del análisis de los diferentes patrones, causas, inteligencia criminal, etcétera, fue que este fenómeno de crecimiento de producción en Colombia empezó a presionar mucho la producción de Perú hacia el sur, ¿sí? Entonces, tenemos una producción que históricamente en Perú iba repartida hacia el norte y hacia el sur de América, con objetivo en diferentes mercados, ¿no? Y ya me voy a referir al caso particular de Argentina, pero un crecimiento importante del tráfico de cocaína de Perú a Bolivia y de Bolivia principalmente a Paraguay para ir esencialmente hacia Brasil. Esto nos generó, digamos, un escenario estratégico de crecimiento de la intención de oferta, ¿no?, siempre tomando esto como lo que creemos que es un mercado, un negocio ilegal, ¿no? Ahora, eso simultáneamente se dio con el crecimiento de Argentina en los últimos 10 años como mercado de destino, ¿no?, quebrando el histórico rol que tenía Argentina antes de país de tránsito a un país de consumo también. Entonces Argentina se transforma entonces también en un punto interesante como destino final de esta mercancía. Pensemos que las prevalencias de consumo entre 2010
y 2017 se duplicaron para marihuana, se duplicaron para cocaína y se multiplicaron por 2,5 para lo que son sintéticas, ¿sí? Entonces, Argentina ya estamos hablando de un mercado que, por ejemplo, en marihuana, en prevalencia mensual es de 1 millón de consumidores, ¿no? Que si hablamos de prevalencia mensual de cocaína, anda por los 260.000 consumidores. Entonces, Argentina se vuelve también un imán en ese sentido. Desde el Ministerio, obviamente, atendemos la parte de la oferta, ¿no? Y es principalmente donde voy a enfocar un poco el diagnóstico y explicar qué es lo que estamos trabajando. Esto no quiere decir que me puedan después hacer preguntas de la parte de demanda, porque trabajamos en conjunto con Seronar y me corresponde dar la visión gubernamental del tema, pero explicarles desde el lado de la oferta cómo tomamos el tema, ¿no? Y ahí el desafío es agarrar un marco teórico válido para esto, ¿no? Porque a diferencia de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, donde uno tiene una biblioteca enorme sobre la cual sustentarse y donde está claramente identificadas las diferentes escuelas, ¿no? Lo que tiene que ver con la prevención social, situacional, institucional del delito, cuando uno habla de crimen organizado, la aproximación que uno encuentra en la academia es mucho más holística, ¿no? Y la verdad que cuando uno hace el análisis criminal del crimen organizado y especialmente el narcotráfico, ve que la mejor manera de afrontarlo o de encararlo es como lo que es, como un negocio, ¿no? Y en ese sentido, para que tengan una idea, una referencia ideológica y metodológica, agarramos justamente un enfoque que compartimos con el que uno puede encontrar en varios países cuando uno analiza las políticas antidroga o contra la oferta de drogas, que es justamente agarrar los 4 pilares que hacen a cualquier negocio en cualquier parte del mundo, ¿no? La oferta, la demanda, el marco o medio ambiente donde se desempeña y lo que tiene que ver con el uso o facilidad de aprovechamiento del producto del negocio, ¿no? Y en este sentido hay un autor que a mí me gusta mucho y que ha servido de inspiración también a la estrategia y al marco de las políticas que hacemos, que es Albanese de la Universidad de Virginia, Jay Albanese, para el que lo quiera buscar, que justamente de alguna manera explica cómo estos 4 pilares son los que explican cualquier fenómeno criminal organizado en el mundo, donde el objetivo esencial de la organización criminal es maximizar ganancias y sobrevivir, ¿no? Y a partir de estos 4 pilares se explica cómo el narcotráfico, cualquier crimen organizado, busca mantener vivos esos 4 pilares. Bueno, con lo que tiene que ver con la oferta, así no me excedo, nosotros estamos trabajando en 3 niveles, ¿no? Que es probablemente el mayor foco de nuestro trabajo. El primer nivel tiene que ver con lo exclusivamente fronterizo. Tenemos uno de los países con fronteras más extensas del mundo. Me tocó recorrerlas en muchísimos lugares donde no hay ni siquiera un mojón de diferencia entre nuestro país y el vecino país o el país limítrofe. Con lo cual se vuelve realmente complejo, ¿no? Acá no podemos pensar una solución a lo Trump de hacer un muro, ni mucho menos. Ahí se vuelve indispensable el segundo nivel donde trabajamos, que es la inteligencia criminal, ¿sí? Y las investigaciones. La inteligencia criminal como producto para después hacer las investigaciones. Obviamente nosotros aprovechamos esa información, la explotamos y empezamos a asignar los recursos en base a la información de la inteligencia criminal, ¿no? Que siempre son escasos, ¿no? Como en cualquier materia de seguridad, los recursos nunca nos van a alcanzar. Y en tercer lugar, la aproximación a aquellos lugares donde el delito del narcotráfico ya se instaló, ¿no? Que son los barrios, ¿no? Principalmente los barrios. Y merece una aclaración, ¿no? Nosotros cuando sucedió un ataque a una entidad de Prosegur en la Triple Frontera, nos preocupamos mucho, dijimos, a ver si hay un crecimiento de la violencia armada y no nos estamos dando cuenta. Entonces mandamos nota a todas las fuerzas para que nos informen en los procedimientos de droga cuántas armas se habían incautado. Y la verdad que la cantidad de incautaciones era muy baja. En la totalidad de procedimientos de fuerzas federales, en menos del 5% de los procedimientos se habían incautado armas. Y eran armas, muy pocos casos de fusil de asalto, eran armas de puño, muchas armas viejas. Ahora, ese 5% eran todos en los barrios. Es decir, que en nuestro país la violencia narco se asienta en el barrio, no está en la frontera, no está en los canales de vinculación, sino en los barrios. En esos barrios implementamos el programa Barrio Seguro. El programa Barrio Seguro se inspira de las experiencias de Medellín, se inspira de las experiencias que hubo en Brasil con las unidades de pacificación y básicamente consiste en iniciar un proceso de análisis de situación del barrio, ver qué causas hay en la justicia penal pendiente, tratar de unificarlas en un solo juez para poder hacer los allanamientos de forma simultánea, sacar las principales organizaciones, después hacer desembarcar una fuerza de pacificación
especializada en prevención comunitaria, y después el resto de los servicios del Estado, ¿sí? Que tiene que ver con urbanización, infraestructura, acceso al transporte, etc. Este programa en particular, con mayor o menor medida de profundidad, nos ha dado un enorme éxito en disminuir la violencia en los barrios. En la Villa 1, 11, 14 disminuimos los homicidios en un 75%, pasamos de 28 a 7 homicidios en 2017. En la Villa 31 pasamos de alrededor de 26, 27 homicidios a 14, una disminución del 50%. Lo mismo nos pasó en Alto Verde, Santa Fe, donde también se aplica el programa, y con variantes también en otros lugares del país. Ya lo estamos empezando a hacer en las villas Marqués, Anexo y Nailon en Córdoba. Tiene algunas aristas lo que estamos haciendo en la ciudad de Rosario. Pero bueno, esto para explicar qué estamos haciendo para desarticular el pilar de la oferta de este negocio. Después tenemos el pilar del medio ambiente, ¿no? Es decir, todo negocio se desarrolla en un lugar en particular que está regido por sus normas, reglas y demás reguladores, ¿no? Como les decimos. Un negocio cualquiera acá en la Ciudad de Buenos Aires va a tener que anotarse, inscribirse en la AFIP, conseguir la autorización municipal. Bueno, para el narcotráfico es similar esto. El narcotráfico elige racionalmente dónde operar. Entonces, en este sentido lo que buscamos es volver el medio ambiente hostil, ¿no? Y ahí empezamos a modificar normas que creímos que había que modificar para ser más eficientes. Actualizamos la ley de precursores químicos, donde hoy es un delito traspasar la frontera con precursores químicos, ya sea de entrada o de salida. Actualizamos mucho más la ley de drogas y nos animamos a avanzar sobre una futura ley de drogas donde agrupamos los estupefacientes por familia molecular, de forma tal que no haya que estar actualizando el listado continuamente. Avanzamos con las leyes, con las nuevas técnicas de investigación, agente revelador, informante, colaborador eficaz, ¿no? Diferentes figuras de investigación que hoy hacen de a poco que podamos ser mucho más veloces en la investigación criminal. Así con un montón de normas, pero también volvimos más hostil el medio ambiente con la cooperación internacional. Teníamos muy restringida la cooperación internacional. Hoy Argentina participa activamente de todos los sistemas de alerta temprana de la ONU. Invitamos a la JIFE después de 10 años a que nos fiscalice. Actuamos en Ameripol, en Interpol. Digamos, tenemos una... Ahí somos plenamente institucionalistas para que venga del lado de las relaciones internacionales, porque realmente esto es una amenaza que tiene que ser atacada de manera multilateral, ¿no? Ese es por lo menos como lo entendemos nosotros. Pero también nos volvemos hostiles cuando colaboramos y cooperamos con las provincias. Y la verdad que nos toca, más allá de que avanzamos mucho y el Ministerio ha tenido un gran empeño en revitalizar lo que era el Consejo de Seguridad, algún mecanismo que se tenía medio abandonado, tengo que decir que estamos en un momento histórico donde hay muchos profesionales jóvenes a cargo del Ministerio de Seguridad en las provincias. Y eso nos ayuda muchísimo a implementar mejoras y programas modernos de seguridad en conjunto con las provincias. Pensemos que en Argentina también tenemos sistemas mixtos. Tenemos provincias que adhirieron a la ley de desfederalización del menudeo y otras que no. Entonces tenemos que implementar programas y estrategias que puedan articularse de similar manera, tanto en provincias que adhieren como las que no adhirieron. Paso al siguiente pilar, que es la demanda, ¿no? Y acá sí le toca a Cedronar principalmente el esfuerzo más grande, ¿no? De alguna manera nosotros siempre decimos que a nosotros somos como los arqueros, nos toca atajar el penal cuando ya llegaron hasta el borde del área, ¿no? A Cedronar le toca empezar a intentar de que cada vez vengan menos ataques desde el mediocampo, ¿no? Y la verdad que se está haciendo mucho trabajo. Hoy hay 65.000 personas que están con atención bajo los diferentes programas de Cedronar, con un enfoque que cambió un poco, porque hoy Cedronar hace un ataque mucho más enfocado en las ciudades y con programas y dispositivos de prevención enfocados a cada localidad. Cambia muchísimo el consumo, por ejemplo, que es un lugar petrolero en la Patagonia, con lo que puede ser Orán, con lo que puede ser la Ciudad de Buenos Aires, con lo que puede ser una ciudad grande del interior, como Junín o Pergamino. Entonces ahí Cedronar lo que está haciendo es un foco que adopta la cultura del lugar en términos de prevención del consumo. Pero nosotros también trabajamos en prevención del consumo. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta ser que existe cierta elasticidad precio-demanda de la droga. Entonces, en la medida que nosotros logramos que ingrese menos estupefacientes, sube el precio. En la medida que sube el precio, baja la demanda. ¿Es una elasticidad perfecta? No, no es una elasticidad perfecta. Hay algunos papers que hablan de una elasticidad para cocaína de alrededor del 0,5. Es decir, por cada 1% sube el precio, baja la demanda del 0,5. Si es mucho, es poco.
Y hay algunos que dicen que no vale la pena el esfuerzo de restricción de la oferta por ese nivel de elasticidad. Nosotros creemos que sirve. Y lo aprovechamos, por eso implementamos el programa Precio Pureza de la Cocaína. Hoy nosotros estamos midiendo el precio de la cocaína en Buenos Aires y Gran Buenos Aires ajustado por el precio. El precio lo sacamos de las causas judiciales y la pureza la mandamos al laboratorio y nos dan el resultado. En este tramo logramos que suba un 100% el precio promedio de la cocaína, de la dosis de cocaína, que estaba en 112 pesos, está en 224, 25 aproximadamente, con una pureza oscilante que fue bajando del 75% de pureza promedio al 65%. Eso sí, tenemos alrededor de 1/3 de las muestras que ni siquiera pudimos sacar potencia de lo mala que eran, que justamente es la cocaína que se consume en los barrios. Y finalmente la cuestión relativa al uso del producto del narcotráfico, ¿no? Y acá es importantísimo el lavado. Ningún negocio sería efectivo si el negociante, el comerciante, puede hacer uso del producto de su negocio, ¿no? Y en este caso es muy fuerte lo que estamos tratando de hacer en términos de lavado de dinero, ¿no? La otra vez me hacían una entrevista y me salió una frase que es medio bélica, pero es el lavado. Nosotros cuando le pegamos al lavado es un golpe que le damos, un torpedazo abajo de la línea de flotación, es decir, ahí se le hunde el banco al narcotraficante. Hace poco cuando hicimos el procedimiento de Piedrahíta, que era un lavador del cartel de Cali, que tenía negocios acá en Buenos Aires, en Argentina, con countries y qué sé yo, hicimos el procedimiento en simultáneo en Buenos Aires y en Colombia, y lo que nos cuentan de Colombia es que cuando lo detienen a Piedrahíta en Colombia, el tipo se reía porque dice, no, bueno, está bien, me agarraron, pero estaba tranquilo porque sabía que tenía el dinero acá asegurado. Cuando le dicen que acá también estamos allanando el HSBC, los countries, las propiedades, dicen que se puso blanco. Porque los tipos es ahí donde verdaderamente pierden. Cuando nosotros agarramos un cargamento de 1.000, 2.000, 3.000 kilos en la frontera, lo que hace el productor es trasladar la pérdida al precio del cargamento siguiente, ¿no? En definitiva, para cerrar, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos esencialmente que Argentina sea un país hostil contra el narcotráfico. Y acá nos volvemos realistas. En este contexto anárquico, donde aparte se agregan estos actores que no son estatales, las ventajas son relativas. El narcotráfico opera racionalmente. Entonces, cuando se le vuelve más costoso operar en Argentina, busca esencialmente otro país. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el precio del kilo de cocaína, que en Buenos Aires está llegando hoy a 8.000 kilos, es mucho más caro para el exportador de cocaína tratar de sacar cocaína del puerto de Buenos Aires que del puerto de Santos, donde el kilo está entre 3.000 y 4.000 dólares, ¿no? Y eso es esencialmente lo que buscamos. Muchos dicen, ok, pero esta es una batalla perdida porque la gente se va a seguir drogando y porque en realidad el narcotráfico va a seguir existiendo. Sí, en parte. ¿Por qué? Justamente por esto, porque lo que tenemos que concentrarnos es en cuán hostil es o cuán difícil es el país en términos de permitirle a estas organizaciones que operen en el país. Esa es la victoria, ¿no? Es decir, cuando uno escucha, ok, en realidad es una derrota asegurada, lo que pocos explican es cuál es la victoria. Y uno tiende a pensar que hay personas que piensan que acá es posible una victoria, digamos, total, ¿no? Donde hay un grupo o un contendiente que un día va a levantar la bandera en blanco y se va a rendir. No, acá no va a suceder eso nunca. Entonces, nuestra victoria es volver al país lo más hostil posible. Y en ese sentido, creo que estamos haciendo un trabajo relativamente bueno. El año pasado aumentamos 120% las incautaciones de cocaína, 9% las incautaciones de marihuana. Como les dije, aumentó el precio de la cocaína, lo que demuestra una escasez en el mercado. Aumentamos la cantidad de detenidos un 40% y la cantidad de detenidos un 12%. A esto le agregamos información cualitativa, que le extraemos de los procedimientos, de las escuchas, etc. Y es que hay escasez. Muchas veces en las escuchas surge, no consigo, nos pasó el otro día, por ejemplo, en Santa Fe, con una escucha activa, donde el proveedor no conseguía marihuana y le decía a su comprador que no conseguía marihuana porque estaban cortando mucho. Este cuatrimestre incautamos 86.000 kilos de marihuana, para hacer una idea, ¿no? Y después el resultado está ahí. ¿Está? Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación y a estos debates que está realizando la UNTREF en esta materia. Voy a empezar por un dato sencillo. La perspectiva cuenta. Es decir, como uno mire la realidad o temas o asuntos
depende mucho de la perspectiva de la cual parta. Entonces, la mía va a ser una perspectiva mucho más académica, a diferencia de la que me antecedió, que es la de un funcionario responsable de las tareas que realiza. Y pertinentemente, entonces, me parece que el propósito de este tipo de encuentros es encontrar, de algún modo, mecanismos de diálogo, de intercambio de opiniones, para eventualmente contribuir a una política más exitosa, si es que uno lo puede llamar así, en materia de drogas. Yo voy a acentuar 3 puntos, 3 argumentos. Voy a hablar sobre la prohibición, voy a hablar sobre la política antidrogas en Argentina y voy a hablar sobre un intento de presentar un modo alternativo de aproximarse al fenómeno. Lo primero, la prohibición. Y aquí me parece que este es el corazón para empezar sobre el debate de las drogas. Esto es, la prohibición procura una sociedad libre de drogas, una abstinencia plena, y este objetivo básico de la prohibición es inalcanzable. Ha sido inalcanzable y seguirá siendo inalcanzable. Por lo tanto, aquellos y aquellas que afirman que este es un fenómeno, el fenómeno de las drogas, que debe ser combatido en términos de un conflicto, de un enemigo, de un castigo severo y de una eventual victoria como un triunfo potencial, creo que parten de un lugar equívoco, ¿sí? Un lugar que no ayuda al debate. ¿Qué sabemos sobre la prohibición a su turno? Lo primero que hay que decir es que la prohibición es global. Esto es, estamos muy acostumbrados a decir la prohibición, Estados Unidos. Sí, está bien, Estados Unidos es profundamente prohibicionista, pero cada vez menos si uno desagrega a nivel estadual, ya que hay un debate entre lo nacional y lo local, que siempre hay que tener en cuenta. Pero si uno lee los documentos oficiales rusos, el término que se utiliza, hago la traducción del ruso, es que Rusia está ante una guerra, entre paréntesis, entre comillas, total frente a las drogas. Y si uno lee los documentos chinos, el gobierno chino llama a su lucha contra las drogas la guerra popular contra las drogas. Entonces cada uno invoca una naturaleza conflictiva de cruzada y por lo tanto también me parece que hay que matizar el hecho de entender que cuando hablamos de prohibición hablamos de un fenómeno global. Segundo, es indispensable hacer siempre la separación entre lo nacional y lo local. A nivel nacional casi siempre, en la gran mayoría de los países tenemos medidas, políticas, acciones mucho más represivas que a nivel local, estadual, municipal, provincial. Y me parece que eso alienta a la posibilidad de concebir desde abajo alternativas distintas frente al fenómeno de las drogas. Y que de alguna manera esto requiere una suerte de gran coalición heterogénea que propugne por políticas, ahora sí a nivel nacional, alternativas. En tercer lugar, la prohibición es imperfecta. ¿Qué quiero decir con que la prohibición es imperfecta? La prohibición es imperfecta porque uno tiene que tener una mirada de economía política. Con la prohibición hay ganadores y perdedores. Hay muchos perdedores, ¿sí? Campesinos, la gente que vive en los barrios humildes donde se lleva a cabo una fenomenal guerra, el consumidor ocasional, las familias de los consumidores ocasionales, los jóvenes que son víctimas y victimarios de las pugnas en torno al fenómeno de las drogas. Pero hay ganadores, ¿sí? Hay muchos ganadores. Están los nuevos ricos, las burocracias que incrementan su poder y sus recursos gracias a la existencia de la prohibición. Están los militares que logran un lugar en términos de una misión para combatir este fenómeno. Están los magnates del lavado de activos en el mundo, que también ganan mucho. En fin, repito, tenemos una prohibición que es global, pero es imperfecta, ¿sí? Y se aplica de manera diferente sobre distintos actores que tienen más capacidad o menos capacidad. Y en cuarto lugar, tenemos una lógica de persistencia en esta prohibición más allá de la evidencia disponible. Es decir, estamos en un punto donde la evidencia disponible nos dice una serie de cosas desde hace décadas, no desde hace días, meses, años o lustros, desde hace décadas
Y sin embargo, tenemos un conjunto de políticas públicas que se replican una y otra vez. Y esto no es porque hay un proceso conspiratorio de parte de los países. Es que la política prohibicionista está concebida como una política que tiene costos indeseables o costos colaterales que, más allá de afectar a diferentes grupos, deben continuarse porque sí, porque hay una mentalidad de lucha cultural contra el fenómeno de las drogas. ¿Qué quiero decir con evidencia disponible? Todos los informes de Naciones Unidas hasta ahora nos dicen que el número, tomo de los últimos 10 años, aproximadamente el número total de consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas ilícitas. Consumidores problemáticos quiere decir que abusan sistemáticamente del consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, es el 0.6% de la población mundial. Sabemos por los informes de Naciones Unidas que la capacidad de interdicción en términos de lavado de activos de todo lo que mueve el narcotráfico no supera, según los datos de Naciones Unidas, el 0.2% de lo que fluye en el sistema financiero internacional. Sabemos que hay 33 jurisdicciones nacionales, países, que aplican la pena de muerte, muchos de ellos de manera sistemática, y sin embargo el fenómeno no se termina en ellos a pesar de la represión. Sabemos que este año, en el 2018, Afganistán, un país ocupado por la OTAN, va a tener la producción récord, 9.000 toneladas métricas de heroína. Sabemos que el año pasado Colombia tuvo 188.000 hectáreas cultivadas, que fue el récord desde que se inició el Plan Colombia, y según los datos preliminares este año va a tener 220.000 hectáreas de coca. Es decir, todo esto lo sabemos, pero esto no mueve el amperímetro básico de las políticas públicas. Porque, como digo, dentro de las políticas públicas está concebida la idea de un costo colateral, un efecto indeseado que justifica de alguna manera la perpetuación de este tipo de estrategias. Segundo capítulo, Argentina. Yo quisiera remarcar esto. En Argentina, en materia de drogas, hay una continuidad estructural con variaciones ocasionales. Es decir, no miremos solo a esta gestión, o aunque me voy a referir a ella, por supuesto, pero encontremos elementos, analicemos elementos que nos muestren dónde están las continuidades, o cómo se expresan las continuidades, y dónde están las variaciones episódicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente desde los 90 a la fecha tenemos políticas idénticas por todos los gobiernos, incluido el anterior del kirchnerismo. Voy a aclarar esto. Voy a tomar 6 o 7 indicadores. En el año 91 hay un famoso decreto secreto, el decreto 717, que ustedes pueden consultar, ahora está accesible, del gobierno de Menem, que procura iniciar la batalla contra el flagelo de las drogas. Si ustedes lo leen, les pido que lo lean, tienen acceso, no hay ningún problema, y lean concomitantemente el documento primero de este gobierno, el Argentina sin narcotráfico, y van a ver que es un calco, se dice prácticamente lo mismo. Es decir, en términos de objetivos, en términos de la dimensión del problema, en términos de lo que se espera que colaboren las fuerzas federales, que los cuerpos de seguridad estén mejor dotados, que haya que eliminar determinados nichos, etcétera, etcétera. El argumento no cambia de manera sustantiva. Pero no es porque unos sean malos y el otro sean buenos, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que la lógica de aproximarse al fenómeno sigue siendo exactamente igual. Es verdad, en este documento actual hay algunos términos o algunos aspectos que me parece que son más rescatables. Ejemplo, el énfasis que hace en la superación del fenómeno del Paco. Eso me parece muy atinente. Por ejemplo, más construcción de datos más creíbles. Eso me parece mucho mejor que en el pasado. Pero en esencia la lógica es la misma. En términos de la relación oferta-demanda, tenemos un solo trabajo que yo conozca, que es del Cedronar, que nos dice que Argentina gasta el 1.2% del PIB en el combate contra las drogas. Y nos dice este documento
que es el único que yo conozco, al menos estudio hasta el día de la fecha, que Argentina gasta el 95% en combatir la oferta y apenas el 5% en reducir la demanda. Esta es una desproporción que no ha cambiado jamás, bajo ningún gobierno, ¿sí? Es persistente esta lógica, ¿sí? Y entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que ya sabemos también que la reducción de la demanda es esencial en este tema, es crucial. Además, cada dólar, cada peso invertido es mucho más eficiente en el combate contra la demanda que el combate contra la oferta. Más allá de eso, si ustedes leen ahora el más reciente documento, el de la reducción de la demanda de drogas, el programa del Cedronar para el 2016-2020. Lean otra vez los documentos, por favor. Y les pido que encuentren algún lugar donde diga cuánto se va a gastar en reducir la demanda. No hay ningún lugar. Es decir, este es un documento que dice que hay que reducir la demanda, todos estamos de acuerdo, pero no hay ningún sistema que indique cuál va a ser la nueva asignación de recursos. Ergo, lo más probable es que sigamos enfatizando la lucha contra la oferta y no contra la demanda, a pesar de lo que nos dicen la mayoría de los buenos estudios en esta materia. Tercero, bueno, ahora estamos que en el ministerio tienen una relación más estrecha con los Estados Unidos y que van a venir más funcionarios de la DEA a la Argentina, y esto parece ser un dato inédito, nuevo, de este gobierno, ideológico de este gobierno. No, yo les pido que vayan a ver los Wikileaks, lean los Wikileaks, las visitas de Aníbal Fernández y Julio Alac como ministros a la Embajada de Estados Unidos pidiendo que venga más la DEA a la Argentina. Que no lo lograran por motivos políticos coyunturales en ese gobierno es otra cosa muy distinta. Pero el reflejo automático de la dirigencia política argentina es ir a la DEA, como si la DEA tuviera un recetario que nos va a servir muchísimo para aplicar en la República Argentina, ¿no? Entonces esto no es ideológico, no es de un gobierno, es un modo de aproximarse. Otro ejemplo, el Plan Escudo Norte, que ustedes saben que involucra a las Fuerzas Armadas en programas de interdicción en la frontera, dando apoyo logístico, ¿sí? Nació en el 2011. ¿Qué hizo este gobierno, el gobierno de Cambiemos? En el 2016, por decreto, le dio continuidad a eso. No es que cambió nada en eso. Menem en su momento quiso involucrar a los militares y no tuvo el plafón político para hacerlo. Si uno mira lo que intentó hacer Milani en el gobierno de Cristina Fernández con un rol mayor de los militares en tareas y misiones que no le corresponden, entre otras el tema de las drogas, no debiera sorprenderse tampoco por esta tentación de siempre de involucrar a los militares. Y si ustedes quieren, el discurso de hace 3 días del presidente Macri diciendo que los militares deben colaborar con las fuerzas de seguridad en cuestiones de amenazas y desafíos actuales, en una línea que promete orientarse a la lucha contra el narcotráfico. ¿Esto es nuevo entonces? No, no es nuevo. ¿Qué sabemos además de este fenómeno? Bueno, sabemos cuando vamos a desagregar los datos efectivos de cómo se combate este fenómeno. Vayan a los informes, por favor, también. Todo esto está escrito, yo no me lo estoy inventando. Además es importante ver la data de todo esto. La Procuraduría de Narcocriminalidad. Vayan a observar los estudios, inclusive el último informe del año 2017. ¿Qué van a encontrar ustedes? Bueno, van a encontrar que 5 de cada 10 casos que se inician en la República Argentina, en las provincias que han desfederalizado, como bien señaló, el tratamiento del tema del menudeo, y las que no, en toda la República Argentina, 5 de cada 10 detenciones, de causas iniciadas, se deben a delitos menores de posesión de dosis personal de droga. Bueno, es decir, estamos persiguiendo jóvenes, estamos persiguiendo gente
por doquier porque sí, estamos poniendo el aparato de la justicia y de la policía detrás de esto, para iniciar casos que no van a ir a ningún lugar, ni van a resolver ningún problema. Vayan al informe del Cedronar, el más reciente, sobre la situación hospitalaria en Argentina en relación al tema de las drogas. Hay 1/3 de camas disponibles en todos los hospitales que trabajan con cuestiones vinculadas a las drogas para tratamiento. Solo 1/3 tiene camas para las personas que quieren atenderse. Hay un déficit monumental de especialistas en toxicología, lo dice el documento. Esto es, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que al final del día, cuando vamos a ver las políticas más efectivas, tenemos un bache tan grande entre lo que proclamamos, no solamente este gobierno, entre lo que proclamó el gobierno anterior y los anteriores también, entre lo que dicen que van a hacer cuando quieren tratar este tema, con lo que efectivamente sucede cuando tratan este tema. Me quedan 2 minutos. ¿Sí? Ok. Una propuesta alternativa. Yo dividiría la propuesta alternativa. A ver, yo no quiero terminar en el debate prohibición-legalización, que creo que es importante, pero que nos puede llevar a un debate que nos desvirtúe de lo que debiéramos poder explorar antes de situar el único eje en ese eje. Entonces, si uno quiere algo alternativo más cerca de la regulación que de la legalización, si ustedes quieren algo menos categórico, menos decisivo, al menos en el corto plazo, pero que ayude e ilumine en forma de alcanzar un paradigma que supere el prohibicionismo, yo diría que tiene que tener, repito, unos principios y unas políticas. Y aquí voy tweets. Primer principio, hay que fortalecer las capacidades del Estado. Es indispensable hacerlo. Un Estado débil es cooptado por el narcotráfico, por el crimen organizado. Hay que dotar al Estado de capacidades, sin lugar a dudas. Segundo, hay que proteger a los más vulnerables. El acento debe ser en los vulnerables, derivados del fenómeno de las drogas y derivados de la guerra contra las drogas, porque a ellos también los afecta más directamente. Tercero, es fundamental apuntar a contener este fenómeno, no a erradicarlo. Nadie lo va a erradicar. Hay que tener una aspiración un poco más modesta de contenerlo, ¿sí? Había un presidente de Colombia, se llamaba Julio César Turbay Ayala, ¿no? Que en el año 78-82 fue presidente. Y una vez había casos de corrupción dramáticos en Colombia para esa época ya. Y entonces le preguntan al presidente, bueno, ¿qué hay que hacer con la corrupción, presidente? Díganos usted qué hay que hacer, porque no puede ser que el país esté sufriendo esto. Y él, que tenía una voz muy gangosa, yo lo voy a tratar de imitar, injustamente porque era más sofisticada su voz que la mía, él dice, es que hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Este fenómeno hay que reducirlo a sus justas proporciones. No hay que tratar de erradicarlo, ni terminar con él porque no se va a terminar. Cuarto, hay que valorar el largo plazo. Hay que pensar en metas y objetivos de muy largo plazo. No hay una bala mágica para resolver esto. Y finalmente, hay que concebir la posibilidad de repensar permanentemente la política antidrogas. Últimas condiciones o últimas políticas más específicas. Otro tuit. La mejor política antidrogas, la mejor política antidrogas es una buena política en salud, en educación, en empleo, en justicia, en derechos humanos. Las mejores políticas antidrogas están en otro lugar, no están en las políticas antidrogas, ¿sí? Segundo, hay que hacer entender que el sistema de inteligencia, el sistema de la justicia y el sistema policial deben estar en permanente reforma para afrontar los desafíos que esto tiene. Hay que desmantelar el nexo entre la política y el crimen y, finalmente, hay que ser muy competentes en materia de lavado de activos. Si uno mira el último informe del Departamento de Estado
cuando toca el caso argentino, va a encontrar que más allá de todas las innovaciones y cambios que estamos haciendo, en realidad las deficiencias que tenemos para la persecución efectiva del lavado de activos en Argentina es deplorable. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aproximadamente unos 40 minutos y no más, inclusive unos minutos menos todavía. Les agradezco a ambos por concebirse al tiempo y ser muy precisos en sus argumentos. Los que quieran hacer preguntas, vamos a tomar una ronda de 2 o 3 preguntas al principio, pero preguntas, no reflexiones. El que quiera preguntar, levanta la mano y le doy la... Voy a empezar yo. Una pregunta a cada uno. Juan Gabriel, habías hablado de un factor o de costos que al principio, en la primera parte de tu presentación, de que la economía política del narcotráfico lleva a que hay ganadores y perdedores y que las cosas no cambian porque hay costos que pagar. Utilizaste el término costos. ¿Cuáles son los costos? O poniéndolo muy en claro, ¿por qué el paradigma prohibicionista no cambia o casi no ha cambiado en los últimos 40 años? Martín, la reducción, das como indicador el crecimiento del precio, la subida del precio de la cocaína en el mercado local como indicador del efecto que está teniendo el ataque sobre la oferta. Aquí todos los alumnos entienden lo que estás diciendo. Ahora, ¿no pudiera llegar a ser de que la demanda está creciendo? ¿Y no será que hay, a pesar de los esfuerzos que están haciendo, que hay más consumidores más dispuestos a consumir y por lo tanto aumenta la demanda y por lo tanto sube el precio? ¿Alguien quiere agregar alguna pregunta en este tenor? Le doy... A ver. Yo, con respecto, digamos, se alinea con esto último que comentaba Bergman, en cuanto a si se entendería como un indicador positivo la disminución de la pureza de las sustancias incautadas como efecto de la política llevada adelante. Arranca vos. Ok, sí, perfecto. Yo diría que aquí hay una combinación de factores que hace que se perpetúen políticas públicas a pesar de que sean ineficientes y que tengan altos costos sociales. Lo primero que hay que entender es que hay unas macroburocracias que están adictas a la guerra contra las drogas. Su razón de ser, su funcionalidad, sus recursos, su prestigio, su capacidad de influencia, crece en la medida en que se perpetúa una política más allá de que los resultados no sean aquellos que estaban inicialmente concebidos como posibles. Hicimos una reunión, como ustedes saben, internacional en el año del UNCAS, es decir, la sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas. Todos los resultados de los últimos 12 años, al menos, en los debates, fueron calamitosos. Digo, no había avance significativo en nada, pero sin embargo, la idea era continuar con estas políticas. Entonces me parece que hay que identificar actores que de algún modo están dispuestos a perpetuar esta política. Una son las burocracias. Otras son los políticos. Los dividendos de mostrarse con mano dura frente a este fenómeno son muy grandes, pero son muy grandes porque además hay un contexto social. Cohen trabajaba la idea de un pánico social, ¿no? Hay momentos de pánico social. Aparece una amenaza, las drogas, ¿sí? Aparece un clamor ciudadano, hay que hacer algo. E inmediatamente la mayoría de los políticos se asienta sobre esa lógica para tener algún rédito que les garantice
llegar al poder o mantenerse en el poder o en el legislativo o en el ejecutivo. La forma en que en esta elección, en la última, del 2015, incidió el tema del narcotráfico, yo creo que es relativamente inédita en Argentina. A tal punto que una de las propuestas del presidente Macri sobre el narcotráfico, creo que tuvo una resonancia en muchos sectores afectados seriamente por la violencia generada por el narcotráfico. Creo que también, adicionalmente, hay una enorme disponibilidad de recursos, particularmente en la región, y de actores externos, en este caso Estados Unidos, y en este caso agencias especiales dentro de Estados Unidos, desde el Pentágono hasta la DEA, hasta el FBI, que de alguna manera robustecen la perspectiva de perpetuar esta lógica de esta guerra contra las drogas. Entonces, todos saben que esto tiene costos, lo llaman efectos indeseables, lo llaman costos colaterales, lo llaman dividendos no esperados. ¿Y por qué se perpetúa esto? Entonces me parece que hay que poner el acento en eso, en ver actores sociales de carne y hueso, actores políticos, actores internacionales, y ver que esto es una lógica muy fuerte que tiene a su turno un entramado global que lo legitima, que lo perpetúa. Muchas gracias. Martín, ¿y si querés hacer alguna referencia? Sí, que no somos tan amigos de la DEA. No. No, la realidad es que la DEA es una más de las organizaciones con las que, o agencias con las que colaboramos internacionalmente. De hecho, si tuviera que hacer un porcentaje, probablemente trabajamos un 80% con las europeas y menos de un 20% con la americana, ¿no? Por ahí en los 90 era más así, no tuve oportunidad de estar en ese momento, pero hoy por hoy es una agencia más con la que trabajamos en alguna investigación en particular, y con algunos cursos de capacitación que son bastante menos que los que hacemos con la Unión Europea, por ejemplo. Pero volviendo a las preguntas de los indicadores, ¿no? que habíamos dicho el tema si no estaría aumentando la demanda. Bueno, si nos aumenta la demanda de cocaína un 100% en un año, estaríamos detonados, ¿no? Pero es una hipótesis, digamos pero que puede ser rebatida a partir de también... A propósito, solamente decir porque subió mucho la prevalencia. Claro, pero eso quería decir, ¿no? Subió un 100% la prevalencia en 10 años, ¿no? Entonces, que suba un 100% en un año sería claramente algo inaudito. Y por otro lado, el tema de la calidad. ¿Por qué usamos indicadores, ¿no? Para nosotros la gestión tiene que estar basada en datos objetivos, ¿no? Y la verdad es que Juan decía, bueno, tenemos una serie de certezas y una serie de cuestiones que no sabemos. Nosotros tenemos por lo menos 2 certezas con respecto a qué pasa cuando uno flexibiliza las normas de consumo de estupefacientes. Y esas 2 certezas son, una, aumenta la prevalencia de consumo, y 2, que está relacionada a la primera, baja el precio. ¿Sí? Eso es lo que pasó en el estado de Washington cuando legalizaron, es lo que pasó en el estado de Colorado cuando legalizaron, es lo que pasó en Portugal cuando despenalizaron. Ahora, el impacto en términos y entre los diferentes indicadores que usamos, el tema de las calidades, la verdad es que tenemos mercados segmentados, ¿no? Uno lo que ve es un mercado de alto poder adquisitivo, donde la cocaína tiene entre 90 y 75% de pureza. Después hay un mercado medio, digamos, de 65%, y después ya se va completamente abajo, menos del 10%, ¿no? Y eso es lo que uno ve hoy en los barrios. En los barrios hay muy poco paco, lo que sí hay es mucha cocaína de muy mala calidad. ¿Con qué se corta la cocaína? Se corta tanto con sustancia de corte, valga la redundancia, como con adulterantes que les permiten a los narcotraficantes disimular la calidad de la droga, ¿no? Entre ellos algunos anestesiantes, algunas sustancias que son muy nocivas para la salud, por eso después los problemas de salud, por ejemplo la dipirona, ¿no? La dipirona es un inmunodepresor. Entonces, cuando tenemos cocaínas de muy mala calidad, vemos mucha presencia de dipirona, es lo que consumen los chicos, terminan muriendo de una neumonía, de una tuberculosis. Y la verdad que es terrible porque, en definitiva, cuando uno dice, bueno, ojalá hubiera una solución que tenga que ver con otro camino, ¿no? Pero la verdad es que los que vimos que intentaron otro camino, hasta ahora no les fue muy bien, ¿no? Incluso Uruguay, que empezó ya hace un año, todavía tienen un problema grave con el tema de la concentración de THC de la marihuana. La marihuana que cultiva el Estado uruguayo
tiene un promedio de 2% de THC, la paraguaya tiene un promedio entre 4 y 6% de THC, y si hablamos de la marihuana colombiana, estamos hablando de la variedad creepy de un 18%, 20% de THC. Con lo cual también se vuelve muy difícil cuando hablamos de marihuana. ¿Pero qué marihuana, no? Es decir, estas son algunas de las cuestiones que también por ahí en el debate amplio no se ven, pero cuando tenemos que hablar de implementación de políticas públicas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Podría hacer un comentario? Siguiendo con el argumento que se hacía, a mí me parece que, otra vez, podemos poner el lente o el foco en diferentes aspectos. Tomo los ejemplos del estado de Washington y el estado de Colorado. En realidad lo que estamos viendo hasta ahora es un relativo éxito en estos dos estados. Primero porque ha descendido los niveles de violencia, igualmente los que han descendido, el caso portugués es notorio. Se ha desmantelado grupos del crimen organizado. Hay una regulación que ahora es una regulación estatal y no una regulación mafiosa. Sabemos también que la intervención del Estado es clave para, de alguna manera, domesticar las sustancias psicoactivas. Sabemos que esto se resuelve todos los problemas de salud, por supuesto que no. Pero me parece que abre un compás de espera que al menos le demos la chance de tener una década de exploración frente a casi un siglo de prohibición. Entonces digo, juguemos con la posibilidad de que estamos en un ensayo y error, no digamos que es la maravilla, no digamos que es la panacea, pero estamos explorando caminos alternativos que merecerían ser concebidos como eso, como mecanismos exploratorios que podrían dar resultados. Y no decir categóricamente, me parece a mí, esto no funcionó ya. Bueno, llevamos más de 100 años de prohibición que no funcionó, démosle la chance a esto a ver cómo funciona. Gracias. ¿Preguntas? Para Martín, ¿cuál es el diagnóstico que tienen respecto de la existencia de lugares, las llamadas cocinas, ya sea de producción, de transformación de pasta base en carbohidratos, o bien de fraccionamiento, ¿no? O de recuperación y fraccionamiento? Porque siempre hubo esa discusión acerca si en Argentina se produce o no se produce. En años anteriores, informes de Cedronal indicaban de que en realidad cocinas de producción no había cocinas de fraccionamiento. Yo creo que este diagnóstico es bastante importante, digamos, ¿no? Porque se entiende, hace un poco al patrón de tráfico que tenemos, ¿no? Sí, yo quería preguntarle al subsecretario Berrier cuál es la posición del Ministerio de Seguridad sobre esta cuestión que plantean de la participación de Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo con el debate que se está llevando a cabo en este momento. Y al profesor Docatlián, por ahí en la misma línea, ¿cuáles son las lecturas que se han hecho desde la academia sobre el resultado de la intervención de las Fuerzas Armadas en México y en Colombia? O sea, ¿qué interpretaciones se han dado de esos procesos desde la academia? Sí, una pregunta sobre la experiencia de los efectos de la desfederalización. Bueno, le damos... Yo quiero agregar una pregunta a Martín. Simplemente para saber, ¿por qué no los estudios que produce no solamente la Secretaría de Seguridad, en general todo el gobierno, ¿por qué no se envían, como en otros países, a revisión ciega de pares? O sea, ¿por qué los estudios, en otras palabras, y no es de mala intención, ¿por qué tenemos que confiar en la calidad de los estudios que produce no solamente la Secretaría, la Subsecretaría, todo el gobierno, y no se envía? Bueno, empiezo por la última. Ahí nosotros ya estamos en proceso de certificación de las estadísticas criminales con Naciones Unidas. Nos tocó, por ejemplo, en el 2015 tratar de rescatar las estadísticas criminales que no se publicaban desde 2010. Pudimos rescatarlas de 2014, se publicaron en 2015.
Y hoy ya podemos enviar, por ejemplo, toda la estadística de lo que es drogas formalmente a Naciones Unidas en tiempo y forma. Para que se den una idea, hubo años que Argentina informó, por ejemplo, solamente de los procedimientos de las policías provinciales. Entonces uno va al listado, a la planilla de Naciones Unidas y ve que hay un asterisco, bueno, ese asterisco abajo dice información solo de las policías provinciales. Hoy ya enviamos y formalizamos toda esta información que decimos a Naciones Unidas. Y es muy importante lo que dice Marcelo, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar la información? Bueno, obviamente en Naciones Unidas y en el SNIC también, ¿sí? El Sistema Nacional de Información Criminal. Obviamente uno cuando viene y habla cuenta con información más actualizada de la que se va a ir publicando, ¿no? Eso es lógico y pasa en cualquier otro ambiente. Pero hoy tenemos por lo menos ese proceso ya aceitado. No sé, Juan, si querés contestar la tuya y después sigo con las otras. ¿No? Sí. Bueno. La otra es la del involucramiento de las fuerzas militares en materia de seguridad. El decreto 727 puso un corset que antes no existía, el involucramiento de las fuerzas de seguridad en términos de lo que habilita la ley de defensa, que era apoyo logístico, no en tareas de seguridad ciudadana ni seguridad interior. La verdad es que tenemos un país enorme con pocos recursos, ¿no? Y hoy por hoy la asistencia logística de las Fuerzas Armadas sería importantísima, más teniendo en cuenta las restricciones financieras y presupuestarias que tenemos. Para darles una idea, entre todas las fuerzas federales debemos sumar unos 18 helicópteros. Bueno, el Ejército tiene 6 veces ese número, ¿no? Para que se den una idea. Y lo que nosotros pretendemos básicamente es que esa asistencia logística se pueda materializar. Al inicio de la gestión se nos murieron 60 gendarmes, pues se cayeron con un colectivo en la mitad de la noche en una ruta en el noroeste. Bueno, que la Fuerza Aérea nos pueda llevar esos tipos más seguro, más lejos, más rápido, ese es el tipo de asistencia que estamos pensando hoy. El día de mañana se verá si es suficiente o no, pero la verdad es que no creemos que el soldado sea un profesional preparado para atender cuestiones de seguridad, ¿no? Sino que lo pensamos como una cuestión de asistencia logística. Me faltó una pregunta que me olvidé. La de la cocina, la primera, bueno. Y con respecto a las cocinas, la confusión tiene que ver porque Naciones Unidas cuando te manda el formulario te pregunta lugares de procesamiento, tratamiento o fraccionamiento de drogas. Y entonces eso genera confusión porque uno encuentra un lugar de corte y lo informa como lugar de producción, fraccionamiento. Pero la verdad es que el 99% de las veces son lugares de corte. El 1% restante son lugares de pasar de pasta base a clorhidrato. Y no hay absolutamente ninguno de hoja de coca a cocaína. Sí. Me comí la desfederalización. Hoy es una necesidad, ni directamente no es ni siquiera una opción. Estuve en Tucumán hace una semana, estábamos con muchos atrasos en investigaciones y voy al juzgado federal y en una ciudad con 1,5 millones de habitantes, una provincia con 1,5 millones de habitantes, hay 2 juzgados federales multifuero donde hay un secretario en cada juzgado que atiende la cuestión narcotráfico. Obviamente no es el modelo a seguir. Y en las provincias donde se implementó bien, funciona muy bien. Por ejemplo, Salta, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si quieren ver cómo funciona un buen modelo de desfederalización, vayan a Salta. Porque aparte tiene sistema acusatorio, ¿no? Donde el fiscal es el que hace la instrucción penal. Entonces es más transparente, más rápido, más ágil. Sí, la pregunta tenía que ver con las Fuerzas Armadas y su papel en la lucha contra las drogas en Colombia y Venezuela. Me aclararía que el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las drogas debe incluir al caso centroamericano cada vez más. Aclararía que también Perú es un ejemplo y añadiría la creciente participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las drogas en Brasil. Dicho lo anterior, creo que hay 4 o 5 modalidades primero a tener en cuenta. Una es las Fuerzas Armadas participando más bien en el terreno rural, particularmente acompañando procesos de erradicación de cultivos. Los ejemplos que tenemos, y quizá Colombia es el caso más emblemático, es que si bien las Fuerzas Armadas han sido muy eficaces en el combate contra la guerrilla y a su turno el Plan Colombia en la modalidad antiinsurgente fue bastante exitoso para el Estado colombiano y debilitó notoriamente a las FARC,
el Plan Colombia en su dimensión antinarcóticos y en su dimensión vinculada a la erradicación ha sido un monumental fracaso. Entonces las Fuerzas Armadas en esa tarea no han hecho ninguna diferencia significativa. Otra es la participación en unidades especiales a nivel urbano. De ahí los casos son dramáticos, tanto en Centroamérica como en México. Los últimos 3 años los datos mexicanos son horrorosos en esta materia. Y diría que hay otro tercer componente que es el derribo de aviones como parte de una estrategia que involucra a las Fuerzas Armadas. Esto también ha tenido muchos inconvenientes en Perú, en Honduras, y esto tampoco tiene que ver con una cuestión ideológica. Uno de los países que más aviones derrumba es Venezuela, pero no ha dejado de ser un coladero del ingreso de cocaína que termina en Europa, partiendo de Colombia, con las Fuerzas Armadas involucradas parcialmente en el negocio. Entonces, primero, distintas modalidades. Tercero, diferentes geografías. Cuarto, el efecto sobre derechos humanos es dramático. El efecto sobre las relaciones cívico-militares es altamente significativo, particularmente en países con una democracia muy incipiente o muy limitada. Tercero, el tema de la corrupción, es decir, pasamos de una corrupción que afectaba centralmente a las policías y a las fuerzas de seguridad y arrastra ahora también a los militares. En cuarto lugar, en muchos casos una profunda desmoralización. Es decir, las Fuerzas Armadas están preparadas para otra cosa, no para eso. Y en quinto lugar, que es el caso de México, el número de deserción de militares que van a ser parte de los grupos criminales es asombroso. Es decir, es gente muy entrenada, muy capacitada. El ejemplo de los Zetas es emblemático, pero si uno va a ver la tasa de deserción de las Fuerzas Armadas mexicanas es pavoroso si toma los últimos 10 años y si a su vez ve que cuadros importantes de diferentes grupos de carteles están compuestos en las tareas más importantes vinculadas a la seguridad por exmilitares. Entonces, tenemos un problema que ya lo conocemos en América Latina y que replicarlo en alguna de todas esas modalidades que acabo de decir, para el caso argentino me parecería ingresar en un túnel donde no hay luz al final del mismo, sino que es muy oscuro, 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 oscuro. Si no, yo sigo preguntando. Bueno, a Diego, Mariana y... Adelante. Sí, una pregunta para Martín. Cuando mencionabas los indicadores para el monitoreo de la política de persecución de la oferta, si tienen o contemplan tener información vinculada a los perfiles de las personas procesadas, juzgadas y condenadas. Digo, los perfiles en términos de sus roles dentro de la heterogénea cadena de la oferta de drogas. Y si la tienen, si ha habido algún cambio al respecto o siguen más o menos los mismos patrones. Tomemos 3. Mariana. Sí. Tocatrián mencionó un porcentaje de distribución del presupuesto donde da cuenta de una desproporción muy grande entre inversión en aparato represivo para las políticas vinculadas en materia de drogas y respecto de la prevención, y que de hecho hay bastante literatura que refleja que otras experiencias en otros países tienen una distribución más equitativa. Entonces, pareciera en principio una gran desproporción. Yo quisiera entender desde la perspectiva de una agencia gubernamental cómo se justifica esta desproporción y qué tipo de evaluación hacen respecto del futuro. Y de la misma manera quería conocer también qué evaluación tienen respecto del establecimiento de umbrales en la legislación respecto de cantidades. Y además quería preguntar, muchas veces cuando se hace mención a la dimensión económica de las organizaciones, se habla mucho de los resultados en términos de confiscar post facto, digamos. Quería saber qué se hace en materia de prevención y en particular tuvimos recién la oportunidad de escuchar una pequeña presentación en la que se planteó que hay muchos informes de la AGN que plantean deficiencias de controles en los puertos, en particular en aquellos que son privados. Respecto a esto quería saber qué tipo de políticas hay
o qué se está implementando. Y por último, ¿qué tipo de reflexión tiene respecto de la política en términos de territorio? Teniendo en cuenta estos daños colaterales que plantean, la disminución de la calidad respecto de los consumidores o el control policial en los territorios. Bueno, pero tenés que otro seminario. Adelante, porque si no... Sí, sí. Con respecto a la pregunta del doctor Gorgal, la verdad es que ahora lo que estamos intentando hacer es empezar a construir otro indicador que es desarticulación de organizaciones criminales, ¿no? Y ahí donde queremos perfilar también, hacer como hace España, por ejemplo, que tiene identificados grandes organizaciones, organizaciones medianas y pequeñas, y también hacer el control de gestión de eso. Porque la verdad es que si no, el único otro indicador objetivo es el precio. Cantidad de incautaciones, cantidad de detenidos, cantidad de procedimientos, son indicadores relativos que uno los puede tener en cuenta vinculándose entre sí. Así que eso lo estamos armando, todavía obviamente está en proceso, pero es importante. Después con respecto a ver, voy de atrás para adelante, con respecto a los puertos, sí, la verdad que es importante. No hemos tenido en estos últimos 2 años y medio, que es más o menos lo que estoy yo en la subsecretaría, alertas desde otros países que refieran grandes cargamentos con origen en puertos argentinos. Estamos muy atentos a eso. Ahí tenemos también un tema de competencias porque la zona aduanera es solo controlable por la aduana. Entonces también tenemos un tema de competencia. ¿Cómo controlamos? Controlamos con seguridad de la navegación. Esto es que Prefectura se puede subir a los barcos para controlar que el barco esté bien y ahí podemos ver si hay algo más o no también, en la hidrovía especialmente. Y el acceso al puerto, ingreso y egreso del lado de afuera, también tenemos competencia. Si no, solamente con orden judicial podemos abrir un container o hacer algún tipo de esas cuestiones. La otra. El tema de presupuestario. Sí, a mí me gustaría revisar los números de Juan, que no quiero poner en duda eso, pero creo que esos números involucraban todo. Era los costos del consumo y, digamos, represión del narcotráfico. Entonces ahí está costo de productividad, costo del sistema de salud, costo del sistema judicial. La verdad es que es difícil mensurar, ¿no? Mi subsecretaría tiene 65 millones de pesos, Cedronar tiene 1.000 millones de pesos, así que aprovecho para llorar un poco acá, a ver si llega a oídos de la ministra. No, pero la verdad es que es difícil porque yo pongo un control en la ruta y puedo agarrar droga, gente, armas, y es difícil si ese costo es narcotráfico o es seguridad en general, digamos. Ahí es difícil mensurar. Sí estoy totalmente de acuerdo con Juan en que es muy eficiente el gasto en prevención, ¿no? Eso tiene que quedar clarísimo. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, especialmente con el ejemplo de México, que en definitiva son la fortaleza de las instituciones lo que hace que un país sea más o menos vulnerable al narcotráfico. Alejandro, ¿querías hacer una pregunta? Mi pregunta era con relación a los mercados de cannabis. Si el Ministerio ve mercados distintos, si tiene estrategias distintas, si cree que lo que viene de Paraguay es lo mismo que cultivan los cultivadores de acá de Argentina. Digo esto porque a partir de la información que está en la página del Ministerio de Seguridad, esas estadísticas que rescataron de 2014, 2015, que antes es cierto que estaban, más algún pedido de información que hice el año pasado, lo que se aprecia es que ese aumento en la actividad de aplicación de la ley del Ministerio impactó sobre los cultivos locales de una forma desmedida, con un aumento del 700%, en el rubro de incautaciones de plantas se pasó de 12.000 a unas 75.000, mientras que el mercado de prensado que viene de Paraguay sigue las mismas dinámicas, un poco más, un poco menos, ascendentes con oscilaciones, y sobre todo porque este acento en la desfederalización, que a mi juicio es poner el acento en lo pequeño, produce el aumento de la persecución de estos actores, y puntualmente con relación al mercado de cannabis, mientras que por un lado se avanza en una ley de cannabis medicinal que tiene detrás a estos actores, estos cultivos locales, por el otro lado los datos muestran que la aplicación de la ley parece recaer en mayor medida y en manera muy desproporcionada sobre estos mismos actores. Entonces, ¿lo ven, no lo ven? ¿Tiene una estrategia? Por ahí va mi pregunta. Yo me voy a sumar a la tuya y voy a hacer una pregunta para Juan, que tiene que ver con esta. Nosotros insistimos mucho en el curso de que no todas las drogas son iguales, no pasa todo igual, no tiene el mismo efecto.
ni siquiera hay una traslación directa de marihuana a heroína, por ejemplo, donde hay bastante investigación en Estados Unidos. Drogas sintéticas, que no hablamos nada y que es la gran, digamos, la gran familia de drogas que merecen el mismo tratamiento que el cannabis, merecen, desde el punto de vista de política pública. Vos entiendo que recomendarías liberalizar el cannabis, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la posición con drogas un poco más complejas y un poco más duras, como la cocaína desde ya? ¿Hay una necesidad de regular en forma diferenciada? Si también lo querés tomar. A ver, el tema de la desfederalización apunta más a la violencia narcolocal, ¿no? Y la incapacidad del Estado federal con los recursos que tiene para atacar cada kiosco de droga en los distritos, no tanto para atacar a los cultivadores y qué sé yo. Obviamente uno tiene, por un lado, una ley que atender, que es la vigente, y por otro lado tiene una política criminal. Nuestra política criminal va orientada a las organizaciones pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Ahora, si en el medio de esa persecución nos encontramos con una persona que está en violación de la ley, no queda otra que actuar, ¿no? Con respecto si sabemos diferenciar, sí, claro, por eso decía la diferencia de la marihuana creepy con la marihuana paraguaya, y por eso también es difícil hablar de drogas blandas y drogas duras, porque te fumas uno de marihuana creepy y quedás peor que si te mandás una metanfetamina, probablemente, ¿no? Con efectos distintos, pero digamos, la propia evolución del mercado y la velocidad con que estas organizaciones innovan, porque son innovadores, es un negocio, así que innovan continuamente, hace difícil establecer criterios absolutos y claro que hacemos esta diferenciación. Con respecto al cannabis medicinal lo apoyamos totalmente y de hecho por eso fuimos a proponerlo al Congreso. Sí creemos que no, digamos, a mí me tocó ir a hablar al Congreso y me pasaron cosas extrañas, como que haya un rasta con galera y al lado de la mamá con el nene con problemas, ¿no? Vimos una avanzada de los que querían consumir en términos recreativos usando el cannabis medicinal de argumento, ¿no? Insisto, no creemos en esa vía simplemente porque creemos que hay dos cosas que están confirmadas, el aumento del consumo y la baja del precio. Sí, yo diría que en la desagregación debiéramos colocar no solamente la marihuana, sino, como vos bien señalás, el opio y la coca, pero también los nuevos opioides que están... porque a mí me parece que este es el prototipo de ejemplo de dos cosas. Por un lado, en la historia de las drogas, uno lo que observa es que hay una fase en la cual los usuarios prefieren, en general, drogas derivadas de cultivos naturales. Y a esos cultivos naturales, en otras etapas, sigue muchas veces el consumo de drogas sintéticas de diferente tipo, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que hay ciclos de consumo, ¿sí? Ciclos de consumo distintos. Al auge de la marihuana, base natural, siguió en su momento el auge del LSD, ¿sí? Sintética. Al auge de la cocaína en su momento aparecieron las metanfetaminas, ¿sí? El auge de heroína aparecieron ahora los opiáceos. Entonces, primero creo que tenemos que tener una visión de por qué hay esta mutación, por qué hay este cambio, por qué hay estos ciclos, qué tiene que ver eso con las tolerancias sociales o intolerancias sociales, qué tiene que ver esto con las formas de control social que hay sobre cada una de estas sustancias. Y entonces, esto sería lo primero. Lo segundo que diría es que ha habido ensayos con algunas sustancias que se abandonaron, es decir, muchos de los consumidores de heroína en algún momento histórico, por ejemplo en Gran Bretaña, se sustituían con metadona,
¿sí? Había un papel de los médicos que para manejar la abstinencia de la heroína, con un suministro médico controlado, mediante la metadona, pues esa persona iba abandonando la heroína, pero en una ola cada vez más prohibicionista, que fue allá por los 80, mediados de los 80, muchas de estas políticas que en materia del opio tenían algún criterio bastante prudencial, han sido dejadas de lado, ¿no? Hay países que tienen un cultivo, que tienen legal cierta cantidad de cultivo de opio, la India, por ejemplo, ¿sí? Que no ingresa en el mercado ilegal para morfina, etcétera, etcétera. Entonces, habría que explorar en cada una de estas sustancias qué elementos no nocivos primero se pueden generar, ¿no? Segundo, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cómo interviene frente a cada una de estas sustancias? En algunos lugares, con una intervención en la producción y en la venta, en algunos otros lugares simplemente admitiendo la dosis personal prudencial, digamos, estableciendo unos límites. En gran medida, países como la República Checa tiene cotas, límites de lo que es la dosis personal. Entonces hay que buscar mecanismos distintos para distintas sustancias y hay que hacer, repito, diría esto de manera muy enfática, hay que abrirse a ensayo y error. Hay que abrirse a ensayo y error. Ya sabemos lo que no ha funcionado persistentemente. Ya sabemos también que una política de legalización plena exigiría un cambio cultural enorme, exigiría un comportamiento decisivo de varios actores internacionales. Sabemos también que la única sustancia que en algún momento tuvimos prohibida y conocimos luego su transformación en legal fue el alcohol en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ese ejemplo nos muestra? Bueno, nos muestra que lo más importante fue que se redujo la violencia. Segundo, nos indicó que cuando uno tiene un proceso de legalización necesita un sistema de salud muy exigente. ¿Por qué? Porque la gente consume mucho, porque le gusta el alcohol, porque se entretiene. Entonces, cualquier política pro legalización exige un sistema de salud muy sofisticado. Es muy, muy exigente legalizar. Tercero, ¿qué es lo que supimos? Que en un momento inicial hay un aumento del consumo, en ese momento en Estados Unidos, del alcohol, y luego hay un momento en que se estabiliza y tiende a decrecer. Entonces es una cuestión de tiempo también. Ahora, ¿todo eso lo tienen los líderes políticos? ¿Tienen el tiempo, la capacidad de ensayar y error? ¿Tiene la sociedad la tolerancia de pasar por estas etapas? Entonces me parece que es un fenómeno que, perdón que me haya extendido en la respuesta, pero me parece que hay que desagregar, hay que explorar mecanismos específicos y hay que tener una visión de muy largo plazo para que alguna de estas políticas menos punitivas, menos coercitivas, más reguladoras, bueno, tengan algún efecto positivo. Bueno, muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Martín, que se tiene que ir. Sí, no, les quería pedir disculpas, yo me tengo que ir. Te pido, Marcelo, que dejes a disposición mi mail para todos los cursantes, para cualquiera que se haya quedado con alguna duda. Quiero agradecer nuevamente tu invitación, agradecerle a Juan el respeto con que ha expuesto sus ideas y muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias. También quiero agradecerle a Juan Gabriel, cualquiera sabe dónde lo puede ubicar, aquí a Juan, y gracias a ustedes por apoyarnos en esta moción. Esta es una maestría que está arrancando, así que si hay buenos candidatos en algún lugar, los invitamos a aplicar a la maestría. Y bueno, reitero, muchas gracias a todos los alumnos por participar. Gracias.